he estado asistiendo estos días también a algunas de las charlas precedentes y bueno, dar la enhorabuena al CEDREAC por esta iniciativa, porque me parece muy interesante que en los centros de educación general, para chavales de todo tipo, pues se empieza a saber estas cosas, ¿no? Porque muchas veces criminalizamos, cuando vemos humo, pues se criminaliza directamente y eso es un incendio. Y ya cada vez, afortunadamente, más son, incluso que más prescritas, que son muy interesantes, como esta que puede aparecer en esta foto del comienzo de mi presentación. Yo trabajo en el Centro de Investigación e Formación Agrarias, que pertenece a la Consejería de Desarrollo Rural. Nuestras oficinas están en Muriedas, pero nuestras otras oficinas están en este sitio, en el campo. Y ahora mismo tenemos desde hace ya más de 4 años un proyecto con ganadería propia, del Gobierno de Cantabria también, y un monte de utilidad pública, que es un monte representativo de lo que puede ser la media montaña de Cantabria, con muchos problemas de matorralización, que es uno de las palabras que me oiréis decir repetidamente en esta presentación, y se ha dicho también en otras, que es el principal problema que tenemos relacionados con los incendios forestales. Yo soy ingeniero agrónomo, con lo que a veces me falla la terminología de los ingenieros de montes en este sentido. He aprendido mucho de ellos y mi especialidad es el pastoreo. Y mi especialidad es sobre todo el pastoreo en monte, con lo que estoy en el ámbito forestal. Como dijo Jesús Varas en la presentación que hizo, y yo creo que Pedro también, Pedro Aramburu, pues lo forestal no es solo árbol. El forestal es también matorral y también es pasto herbáceo. Entonces, de hecho, en Cantabria hay más proporción de esto que de bosque y es terreno forestal. Entonces, es un sinónimo también de la importancia que tiene la ganadería en Cantabria, ¿no? Que en los montes es el principal aprovechamiento que se hace en los montes en Cantabria es ganadero. Mi charla es un poco, bueno, sí, en la presentación he cambiado el título y en vez de poner incendios forestales he puesto contra incendios forestales, por ser positivo. O sea, por ser positivo, el pastoreo es una herramienta clave en la lucha contra los incendios forestales, pero también en Cantabria el pastoreo está ligado a muchos de los incendios forestales que ocurren. Tenemos que hacer esa transición y pasar de incendios forestales a quemas controladas, quemas prescritas, y hacer también una transición a que el propio pastoreo en sí sea una herramienta para que se matorralice menos el espacio y, por tanto, sea menos necesario realizar quemas. Mi charla se estructura en todos estos epígrafes. Es una charla densa y da un poco la idea hasta de nuestra trayectoria de trabajo en el FIFA desde principios de los años 2000, o sea, ya yo llevo más de 20 años trabajando en el FIFA y más o menos siempre en esta línea. La preparación de esta charla ha sido interesante también por eso, porque también ves la evolución de uno mismo de las líneas de trabajo que tiene y también cómo va descubriendo cosas y cómo a base de investigación se va armando un puzzle que es muy interesante y que puede dar respuestas también al mundo real, porque nuestra investigación en el FIFA siempre es aplicada a la mejora del sector. A la mejora del sector, no solo productiva, sino de que los recursos que tiene ese sector, en este caso los pastos, pues sean más resilientes, más productivos, pero también más biodiversos y que nos sirvan a la sociedad en ese concepto que se utiliza tanto ahora, que son los servicios ecosistémicos. En principio, voy a hablar de los principios del pastoreo, en específico para la prevención de incendios forestales, y en este sentido también es importante remarcar lo que es vegetación inflamable, que todos lo podemos entender simplemente por la palabra,
pero que tiene una serie de matices que es interesante tener en cuenta. Después voy a centrarme en la landa cantábrica. La landa cantábrica es el matorral de Ulex, que es esta planta que tiene distintos nombres vulgares en Cantabria, desde escajo hasta árgoma, en Asturias, Galicia la llama antojo. Entonces es esta planta espinosa tan habitual y tan abundante en nuestros montes de media montaña de Cantabria. Y esto siempre acompañando a los brezos. Entonces este tipo de ecosistema es el que sufre la mayoría de los incendios forestales de Cantabria. Entonces es el verdadero problema, desde mi punto de vista, que tenemos en Cantabria con los incendios forestales. Después hablaré de la complementariedad que tiene en el pastoreo este ecosistema de landa cantábrica con otros tipos de pasto de buen valor forrajero que también encontramos en los montes, todos en mosaico unos con otros. Pasaré después a repasar las bases técnicas del pastoreo en monte, tanto desde el punto de vista del ganado como desde el punto de vista de los pastos. Y los últimos puntos se refieren a trabajos concretos que hemos desarrollado en el CIFA, buscando siempre que sirvan para la gestión de los montes, como el primer punto, herramientas de toma de decisión, un modelo de simulación puerto, explicaré muy brevemente en qué consiste. Luego, trabajos que hemos hecho dentro del PEPLIF, que también hemos oído hablar del programa de prevención y lucha contra los incendios forestales, que habló Pedro detalladamente el primer día. Y la investigación que hemos hecho en los últimos años, en una primera fase del 2018 al 2020, y y cómo ha evolucionado ese trabajo desde el 2021 hasta hoy, que seguimos en ello. En primer lugar, los principios del pastoreo para la prevención de incendios forestales. Lo he estructurado en estos tres niveles. El pastoreo y la ganadería en Cantabria se puede considerar el sistema de prevención de incendios forestales más eficiente y sostenible. Eso implica que haya una ganadería extensiva, que esta ganadería extensiva realice pastoreo en monte y que este pastoreo en monte también se centre en buena parte en pastoreo de vegetación inflamable. Son como distintos niveles de precisión. La ganadería extensiva en nuestros montes es la principal herramienta contra los incendios forestales. Ganadería extensiva es como el antónimo de ganadería intensiva. Ganadería intensiva, digamos, extensiva sería el blanco, intensiva el negro. Entre medios puede haber muchos grises también. Intensivas son animales que no salen, por ejemplo, de una cuadra o de una nave, como igual puede ser el porcino, o incluso sistemas de vacuno, que se ceban exclusivamente en base a alimentos que se cosechan de fuera o que se compran incluso. Entonces, animales que nunca ven el campo. La ganadería extensiva, por contra, es aquella que aprovecha, digamos, esto que viene aquí es una definición consensuada en un trabajo que se realizó hace pocos años y en el que nosotros también participamos, y que era un trabajo a petición del Ministerio de Agricultura, porque sí que no hay una definición consensuada y no hay una manera de diferenciar bien lo que es ganadería de un tipo o de otro. Entonces, la definición que viene aquí es una definición consensuada, que es que la ganadería extensiva es la que aprovecha los recursos naturales del territorio, que tiene una baja utilización de insumos externos, y esta utilización del territorio lo hace principalmente mediante el pastoreo. Se caracteriza en general por usar tipos de ganado, especies y razas bien adaptadas a ese territorio. Aprovechar pastos diversos según la disponibilidad que estos tienen en su entorno, tanto de forma espacial como de forma temporal. Hay unos pastos que se utilizan más en una época que en otra y la diversidad de pastos está distribuida por el territorio de una manera normalmente heterogénea. Y también se caracteriza, en definitiva, por un respeto del medio en el que se sustenta. Tiene que ser una ganadería sostenible a largo plazo. Entonces, tiene que aprovechar sus recursos de una manera
respetuosa y pensando que el año que viene también necesita de utilizar eso. ¿Qué ocurre? Lo que quiere el Ministerio con esta definición es que se pueda utilizar con las herramientas propias que tiene la Administración, que es información sobre los propios ganaderos, información que viene de las ayudas que reciben, que tienen que rellenar unos formularios bastante detallados sobre lo que realizan en su explotación, qué parcelas utilizan, qué tipos de pasto utilizan. Con toda esa información se podría llegar a discernir si una ganadería es más extensiva o menos extensiva. Estoy hablando de graduaciones también. Es importante también considerar eso porque lo que dije antes, hay una gama de grises también bastante amplia. Si esta afirmación que pongo es cierta y el efecto de la ganadería extensiva en la prevención de incendios forestales se pudiera cuantificar económicamente, desde el punto de vista administrativo es importante diferenciarla. Pero también una ganadería puede ser muy extensiva y no utilizar en absoluto el monte. Hay mucha ganadería extensiva que, por ejemplo, utiliza los rastrojos de cultivos cerealistas. No es el caso de Cantabria, que no tenemos esa, excepto en la franja sur, no tenemos demasiado cultivo de cereal de invierno, pero eso en el resto de España es muy habitual y hay una ganadería extensiva que está adaptada a utilizar ese recurso y no a utilizar el monte. Y sigue siendo tan extensiva como la del monte. Por eso vengo a concretar un poco más y que la ganadería extensiva, en nuestro caso, tiene que ser que realice un pastoreo en el monte, que es, en este caso, el principal activo para prevenir los incendios forestales. Los principios de este pastoreo, pues que la principal actividad y valor de los herbívoros domésticos frente a los monogástricos, como pueden ser los cerdos o las aves de corral, es consumir mucho pasto. Los herbívoros, los rumiantes y por ejemplo, las yeguas, que no son rumiantes, pero pueden ser 100% herbívoros, están adaptados, han evolucionado para consumir mucho pasto. Tienen un sistema digestivo que les permite digerir unas fibras que ningún otro mamífero podría consumir, ningún otro monogástrico. Y esto lo consiguen a base de comer mucho pasto durante mucho tiempo al día y a base de concentrar unos nutrientes que están muy diluidos en el pasto y muy dispersos en el espacio para cubrir sus necesidades metabólicas. Una vaca de media puede estar comiendo de 8 a 10 horas al día para conseguir cubrir las necesidades que tiene, tanto de energía como de nutrientes. Entonces, eso solo lo puede hacer este tipo de animales. Una yegua incluso podría llegar a estar paciendo hasta 16 horas, mucho más todavía. La ingestión potencial que tienen estos herbívoros es la cantidad de pasto que este tipo de animales pueden ingerir según sus tasas de ingestión, de absorción y de pasaje, que son función del animal. Los rumiantes tienen una capacidad, las vacas, ovejas, cabras. El caballar, que no es rumiante, pero es herbívoro, tiene otra capacidad distinta y más grande porque, en el caso del caballar, tiene una tasa de pasaje mucho mayor. La hierba, el pasto, pasa mucho más rápido por su aparato digestivo, con lo que puede estar más tiempo comiendo. En los rumiantes se mantiene más tiempo en el rumen para que toda la flora microbiana que tiene puede digerir mejor ese pasto, con lo que esa tasa de pasaje es menor. Pero también hay que diferenciar lo que es ingestión potencial de lo que es ingestión real. Si en el monte, por ejemplo, un animal no es capaz de cubrir sus necesidades nutricionales a medio plazo, a corto plazo no pasaría nada. Si ahora no puedo comer lo suficiente para cubrir mis necesidades, pero dentro de un mes sí, puedo compensar pérdidas con ganancias de peso. Pero si a medio plazo no lo consigo, ese animal empieza a no estar en sus mejores condiciones y pierde su capacidad potencial de ingestión. Comería menos de lo que podría comer. Entonces, ese animal, ahí tenemos problemas. Lo que queremos son animales en monte que puedan llegar a su ingestión potencial, tanto para mantener su salud
contra más comen, más biomasa quitan del espacio y, por tanto, menos problemas en el sentido de los materiales inflamables que tenemos, menos problemas de posibles incendios tendríamos. Es importante considerar esta noción de pasto, que es cualquier recurso vegetal que sirva de alimento para el ganado. Esta es una definición de la Sociedad Española de Pastos, consensuada por todos los que trabajamos en pastoreo y en pastos. Y esto, muchos de vosotros pensaréis que pasto solamente es el prado, lo herbáceo. No, el matorral también es pasto. Incluso los árboles, si están comidos por el ganado, si están ramoneados, las bellotas o las hojas de encina o de roble, también son pastos y las consume el ganado. Entonces, eso es un concepto muy importante a tener en cuenta y que puede ampliar un poco los horizontes de lo que muchos pensamos que pasto es solamente el típico prado. No, no es así. Y la tercera afirmación es que el pastoreo en monte es efectivo o es lo más efectivo contra los incendios forestales si realmente frena o retarda el crecimiento de la vegetación inflamable. Bien castigándola directamente porque el ganado la está consumiendo o la está pisoteando, o bien castigándola indirectamente porque en su ruta de pastoreo el animal va produciendo heces y orina que va repartiendo por el terreno, y en las heces incluso pueden venir semillas de zonas con buenas forrajeras y las va repartiendo también en todo el terreno. Y de esa manera puede mejorar el suelo y puede aportar semillas y puede promover el crecimiento de plantas menos inflamables. Eso es también un tema muy interesante a considerar, que los animales distribuyen riqueza por el territorio. Esto, bueno, es simplemente para considerar que el pastoreo produce, como cualquier actividad sobre el medio y analizando desde el punto de vista ecológico, puede hacer dos cosas: producir perturbaciones o producir nutrientes y movilizar nutrientes. Entonces, perturbaciones en el caso del ganado es defoliar o ramonear, y pisar es romper planta y quitar biomasa de las plantas. Eso son perturbaciones. Y movilizar nutrientes por las heces y la orina, pues se puede ver también a distintas escalas, desde el animal en invierno, que puede estar en cuadra y puede estar ganando peso o perdiendo peso, y en monte puede estar haciendo lo contrario, perdiendo peso o ganando peso. Entonces puede haber una traslación de nutrientes de la zona de la cuadra, cerca del pueblo, a la zona del monte, o al revés. En el monte ocurre también lo mismo, dentro del propio monte, entre unas épocas y otras. Entre primavera está utilizando unos pastos y está igual ganando peso, y en otoño está perdiendo peso y utilizando otros pastos. También puede haber un movimiento de nutrientes de unos lados a otros, o incluso en su ruta diaria, donde el animal igual come en unas zonas y pasa la noche descansando en otras, y en esa noche está produciendo también muchas deposiciones de heces y de orina de lo que ha comido durante el día. También hay un movimiento importante de nutrientes. Y esta visión de que en términos medios, tanto de intensidad de pastoreo como de deposición de nutrientes, tengo aquí una pantallita que no me deja ver el eje X, pero es cantidad de nutrientes, creo que eso sí lo veis el resto, me parece. En los estadios intermedios de intensidad de pastoreo y de deposición de nutrientes, suelen ir unidos, se dan los mayores valores de biodiversidad normalmente, porque da lugar a que no haya demasiada competencia entre unas plantas y otras, todas están siendo defoliadas y todas pueden expresarse. Si tenemos un pastoreo muy bajo, significa que normalmente hay más selección y ciertas plantas no están siendo aprovechadas, y entonces están en ventaja comparativa con otras, crecen más y acaban dominando ese espacio. Y en condiciones de pastoreo muy altas, todas están muy estresadas y tampoco expresan sus mejores condiciones. Había hablado antes aquí del pastoreo frena o retarda el crecimiento de la vegetación inflamable. Es importante
como os dije al principio, estudiar un poco este concepto de vegetación inflamable. Hay un estudio muy interesante de Juli Pausas, que es un investigador español reconocido a nivel internacional en ecología de incendios y ecología de la vegetación respecto a los incendios, que escribió un artículo con otros expertos en la materia en 2017 clasificando los tipos de vegetación inflamable. Bueno, en primer lugar, de vegetación inflamable, la definición es muy simple, es la que es capaz de arder bien. Arder bien significa que puede arder rápido o que puede arder que puede arder muy fuerte, que tiene mucho combustible inflamable y produce mucho calor, o que puede arder durante mucho tiempo. Cuanto mayor sean los valores de estos tres ejes de rapidez, potencia o duración, más inflamable se consideraría un tipo de vegetación. Pero se pueden diferenciar distintas estrategias en las plantas en cuanto a su inflamabilidad, según también estas tres variables de rapidez, potencia y duración. Y en este artículo hablan de plantas, todo hablando de ecosistemas que arden. Dentro de esos ecosistemas que arden puede haber plantas que arden rápido, que significa que su capacidad de ignición es muy alta. Cuando hay una llama enseguida arden, o sea, esa es la ignitabilidad que se llama. Su combustibilidad es baja, porque no tiene mucha biomasa, y la velocidad a la que circula ese fuego es también alta. Esta se llama la estrategia de inflamable rápido. Un ejemplo que tenemos en Cantabria y que una proporción muy importante de los incendios que se dan en Cantabria ocurre sobre este tipo de ecosistema es en las zonas pasiegas. Esto es el puerto de Lunada y veis que son laderas 100% herbáceas o mayoritariamente herbáceas, con muy poco matorral. Esto ya lo comentó Pedro en el primer día de las charlas. Estos son incendios muy rápidos porque están dominados por esta gramínea normalmente. Es una gramínea, es una hierba, Molinia caerurea, pero que tiene una ecología muy particular esta planta, que en invierno, a partir de otoño, empieza a secar sus hojas. Y en invierno ya todas sus hojas están secas. Tiene un ciclo anual que en primavera, verano, las hojas están verdes, como puede ser buena parte de lo que se ve aquí, pero esta foto seguramente es ya a finales de invierno y ciertas partes ya se están secando. Y en invierno ya está totalmente seco. Es un paisaje que cambia de color de una parte del año al otro de forma radical. La estrategia de la planta es secar para que después el fuego acabe con esa biomasa seca y esa planta, por otro lado, su parte debajo del suelo, sus raíces son rizomatosas, son horizontales y superficiales, justo debajo del suelo. El que se queme esa biomasa aérea activa a que se regenere a partir de esos rizomas de forma vegetativa de una forma muy rápida. Pedro habló también el primer día de que esto igual en 15-20 días ya lo vuelves a tener verde. También esa capa de rizomas muy densa que tiene esta planta aguanta muy bien el suelo y estos incendios que son de baja intensidad unido a estos rizomas hace que la erosión normalmente sea muy baja. Son incendios muy notorios porque cubren normalmente áreas muy grandes, pero son muy rápidos y no son tan dañinos normalmente. Siempre puede haber excepciones, pero en su generalidad no son dañinos en el ecosistema. Y de hecho, estas plantas necesitan esos fuegos para poder subsistir, para que sigan ahí. El otro tipo de estrategia, inflamable caliente, un ejemplo lo podemos encontrar en las zonas más continentales de Cantabria. En este caso, esta es una foto de los puertos de Íger, en Campo de Suso, donde predomina un brezo alto que se llama Erica australis. Este brezo es, como casi todos los brezos, muy inflamable, pero lo que tiene este brezo es que es bastante alto. Puedes encontrar, casi todos estarán por encima de cuando ya son maduros, por encima de los 2 metros y podrás encontrar de 2 a 3 metros de altura. Entonces, los
Por ejemplo, los incendios que se dan en Orense, que son de los más virulentos que suelen salir en las noticias en España, en el norte, en el noroeste, casi todos vienen de este tipo de ecosistema. Entonces, son plantas que también reciben el fuego de una forma muy rápida, son muy ignitables, es difícil esta palabra en castellano, con una combustibilidad alta porque tienen mucha biomasa y la velocidad suele ser más baja que lo que es en las herbáceas. En este caso, como son fuegos muy fuertes, incendios muy potentes normalmente, la planta está adaptada a regenerarse en base a semillas. Se quema la parte aérea, las ramas, de una forma muy fuerte y no es capaz de rebrotar de cepa vegetativo, y sí que, en cambio, las semillas que están en el banco de semillas del suelo se activan por el fuego y germinan de una forma muy fácil después del fuego. Afortunadamente, en esta zona sur de Cantabria no son habituales los incendios forestales en esta zona de campo desuso, lo que no quita que son zonas de alto riesgo y son zonas que siempre, bueno, pues los que están a cargo de ellos, como Pedro comentaba, siempre están pues con un poco de miedo de que pueda pasar aquí en situaciones de verano muy calurosas, ¿no? Y en la tercera estrategia en estos ecosistemas que se incendian son las plantas no inflamables. De estas hay muchas menos, pero hay muchos ejemplos. Y en Cantabria está este ejemplo de un ecosistema que es minoritario en Cantabria, que se encuentra en unas pocas zonas de Líbana, y que es el alcornoque. El alcornoque tiene una corteza de corcho muy gruesa que no es inflamable y que protege al árbol de los posibles incendios, que esta dosel arbustivo que suele tener, este sí es muy inflamable y se producen muchos incendios, pero no afectan al árbol en sí normalmente porque esta corteza los protege, a no ser que este dosel arbóreo, este dosel arbustivo ya tenga mucha biomasa, el árbol va a aguantar. Y hay muchos ejemplos de incendios que ha habido en estos alcornocales donde el alcornoque aguanta muy bien estos incendios. Estos son 3 ejemplos de las 3 estrategias que son como los 3 ejes de un triángulo, entre cuyos lados, estos son figuras y tablas de este artículo que he hablado antes, y entre estos 3 ejes también podemos ver que igual hay situaciones intermedias. Las características de las plantas, como pueden ser estos, perdonad que esté en inglés, tampoco tuve tiempo de traducir esto, pero tampoco me voy a dedicar a repasarlo. Pero características de las plantas definen cada uno de los tipos de estrategias también. Características de la regeneración, ya hemos hablado, también están muy ligadas a las estrategias. Y luego es interesante también que estas estrategias se pueden definir a distintos niveles de las plantas, como a nivel de órganos hay muchos compuestos orgánicos volátiles en plantas que son muy inflamables y que hacen que esas plantas pues estén igual en la estrategia de inflamable caliente, porque en sus órganos tienen capacidad de quemarse por esos compuestos. Pero también se puede ver a nivel de la escala del individuo que la arquitectura de esa planta también es más adecuada para que sea inflamable, o que a nivel de la población de esas plantas, por edad o porque se ha formado más materia muerta debajo de la planta inflamable, pues es más inflamable o no, o a nivel de la comunidad por la composición que tiene, o, muy importante, el tiempo desde que ocurrió el anterior fuego. Contra más tiempo ha pasado, puede que sea más inflamable. O incluso porque se sitúa en distintas partes para el mismo tipo de vegetación, que esté en una zona o en otra del paisaje, por la topografía o por la cantidad de nutrientes, también puede hacer que sea más o menos inflamable. Con estas premisas de saber muy bien los tipos de estrategias inflamables de las plantas, nos vamos a el tipo de vegetación con más problemas de incendios en Cantabria, que es la vegetación de landa.
de landa cantábrica, donde predomina el Ulex gali, escajo, árgama o tojo, y siempre acompañada de brezos y muchas veces, en muchos de los estadios que tiene, acompañado de herbáceas también. Este tipo de vegetación, respecto a lo que hemos hablado de inflamabilidad, la podemos encontrar que se sitúa muchas veces entre rápido o caliente, dependiendo de todos esos factores, del tiempo que ha pasado desde el anterior fuego o de la altitud. Digamos, cuando está en altitud, en su margen de arriba de altitud, pues la planta crece menos, entonces es menos inflamable, dependiendo de distintos factores. Esto se ve también claramente en que no tiene una sola estrategia de regeneración una vez que se quema. Esto es uno de los trabajos que hemos realizado en nuestra línea de investigación, quemas experimentales para lograr datos sobre cómo funcionan estas quemas a nivel de tanto la naturaleza del fuego, a qué temperaturas llega, cuánto tiempo está por encima de determinadas temperaturas, la intensidad de ese fuego y cómo eso repercute en la severidad de ese incendio. Esto sería solamente 6 semanas después de la quema. También tenemos datos justo inmediatamente después, a las 2, 4 semanas y luego hasta 2 años. Esto es parte de la tesis de Gemma Maestro, que está trabajando intensamente en ello. Y aquí vemos justo a las 6 semanas que ya tienes regeneración vegetativa a partir de la cepa de las plantas quemadas de Ulex, pero tienes todos estos puntos rojos que son estas plántulas que han nacido de semillas. O sea que tienes 2 tipos de regeneración que se corresponderían a esas 2 estrategias de inflamabilidad, tanto la rápida como la caliente. Entonces es una planta muy adaptada a distintas intensidades de fuego y que puede reaccionar de forma muy diferente para volver a regenerarse de forma fuerte desde varias estrategias de regeneración. El ciclo normal que tiene este ecosistema es este que he resumido en estos 3 estadios. Tenemos una situación donde se produce el fuego, ¿vale? Y el fuego se produce normalmente en situaciones donde Ulex predomina y Ulex tiene una altura, aquí veis que tendrá una altura de más de 1 metro, y donde por predominar el Ulex y tener tanta biomasa, su inflamabilidad es alta. Su estrategia sería caliente. Su transitabilidad, el poder andar sobre ese territorio, es baja. Este siempre es un problema también, tanto para los animales como para los ganaderos, andar por el monte, o incluso para los cazadores o cualquiera que utilice ese monte. Y muchas veces es uno de los motivos de que se producen estos incendios. El valor pastoral es nulo porque los animales no pueden meterse aquí y no pueden andar por aquí, con lo que es un ecosistema que sirve para poco realmente y da más problemas que soluciones. Su interés de conservación también es bajo porque el Ulex acaba predominando y ahoga al resto de las plantas que no pueden crecer tan alto. Y esto puede normalmente durar 1 o 2 años porque normalmente acaba quemándose de una forma normalmente ilegal como incendios forestales. Aquí viene el fuego y podemos pasar, si el fuego es suficientemente intenso, a una situación completamente diferente, donde lo herbáceo acaba siendo predominante y esta planta, Agrostis curtisi, es el mayor componente de este estrato herbáceo, con baja altura y momentáneamente interesante para el pastoreo de los animales. Pero también considerar que Agrostis curtisi no tiene demasiado valor pastoral. Entonces, cuando llegamos a este estadio después del incendio, tenemos, desde luego, una inflamabilidad nula. No hay problema de incendios. Transitabilidad alta. Podemos andar, los animales pueden andar. Valor pastoral bajo-medio. Las cenizas y los nutrientes que se han convertido en cenizas de esto se asimilan por el suelo y las plantas pueden crecer algo. Justo después del incendio sí que tenemos un input
de fertilidad puntual que no dura tampoco demasiado tiempo. Y su interés de conservación también es bajo porque hemos acabado también con plantas muy interesantes como los brezos, que desde el punto de vista de conservación a nivel europeo están muy consideradas como de interés de conservación, porque a nivel europeo tampoco son tan abundantes. Esto también dura normalmente poco, porque el valor pastoral no es demasiado y los animales enseguida dicen, bueno, aquí tampoco puedo rascar demasiado y me voy a otros sitios a comer. Con lo que el lulex empieza a rebrotar de una forma intensa, bien sea por rebrotes vegetativos o por plántulas, y la erica también, y tenemos una situación intermedia con una mezcla de ulex, de erica y también de gramíneas, que en un estadio intermedio puede ser bajo, en este caso andará sobre 25 centímetros, donde tenemos una inflamabilidad baja, pero que ya podría arder de una forma más rápida, una transitabilidad alta, un valor pastoral bajo, porque el ulex y los brezos tampoco son para tirar cohetes, pero un interés de conservación alto. Está en la Directiva Hábitats, bajo la denominación de 4020, 4030, del anexo de hábitats de esa directiva, y esto también no es estable. Esto, si lo dejamos, vuelve a crecer y vuelve a convertirse así. Estamos en un ciclo cerrado. Aquí en esta foto veis, por ejemplo, que tenemos árboles aquí. Y muchos dirían, bueno, pues oye, si esto lo dejamos sin quemarse, estos árboles podrán colonizar esto. Eso no es tan fácil. Aquí estamos hablando de que los suelos que están debajo de estos árboles no son los mismos suelos que tenemos aquí. Cuando esto se deforestó inicialmente, porque inicialmente esto también era bosque, lo que ocurrió es que estos suelos cambiaron, porque el clima de Cantabria hace que llueva mucho y que estos suelos se laven demasiado por esa lluvia a lo largo de los años, y estos suelos se empobrecen mucho. Con lo que ahora mismo sería difícil, tardaría mucho tiempo, no habría esa sucesión lineal de la que tanto se habla para pasar a este bosque. Al final, seguramente, a lo largo de muchos años podría pasar. Lo que ocurre es que, entre medias, este tipo de vegetación es muy peligroso, porque cada vez acumularía más biomasa y el riesgo de que se produjera un incendio cada vez sería más alto. Y incluso ese incendio cada vez sería más destructivo y podría llegar a afectar al suelo, que es lo último que queremos que ocurra con un incendio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que esto se retroalimenta y esto es muy estable. Pasar de aquí a aquí es muy inestable e incluso puede llegar a ser peligroso. Desde el punto de vista topográfico, esta catena de lo que es un valle explica muy bien dónde se sitúan estos ecosistemas peligrosos desde el punto de vista de los incendios, estos ecosistemas de landa, que están en las zonas con peores suelos. Un valle funciona por gravedad, los nutrientes bajan desde la parte alta hasta el valle, y esto es una zona de transición, donde aquí normalmente los nutrientes pasan de largo mucho. Incluso cuando tenemos esas condiciones de lluvia en nuestro clima, estos suelos se lavan mucho, acaban siendo suelos tipo podzol, y esta vegetación de landa atlántica está muy adaptada a esos suelos pobres e incluso los retroalimenta, porque la materia verde que se muere es también una materia que se degrada difícil y que va acumulando materia orgánica de difícil descomposición en sus horizontes superficiales del suelo. Entonces, por otro lado, la Ulex galli es una planta interesante per se. O sea, quitar todo el Ulex galli también sería otra opción, decir, bueno, quitemos todo el Ulex galli y quedémonos con ese estrato herbáceo. Pero el Ulex galli está haciendo una función en el ecosistema que es positiva y que también tenemos que considerar. Su sistema radicular es profundo, es capaz de bombear agua desde horizontes más profundos hasta los horizontes más superficiales, y ese agua incluso lo pueden aprovechar las herbáceas, que sus raíces siempre son bastante superficiales. Las herbáceas que conviven
con los brezos y con el escajo. Y por otro lado, es la única leguminosa que tenemos en este ecosistema. Los suelos son de pH muy bajos y no hay otra leguminosa que es capaz de aguantar esa acidez. Las leguminosas son una familia de plantas que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico. El Ulex lo hace y ese nitrógeno atmosférico lo fijan en las raíces, lo aprovecha la propia planta, pero cuando estas raíces se descomponen también lo aprovechan las plantas que están alrededor, con lo que es una fuente de nitrógeno muy importante en unos suelos de por sí muy pobres. Esta es una foto que se sacó en dron hace menos de un mes, de una de nuestras parcelas de trabajo en el monte 359, cerca de los corrales de Huelna. Esta disposición, que se obtiene tras una quema, un desbroce, pero después, tras un pastoreo adecuado, aquí se hizo un desbroce en el 2016, ya han pasado desde entonces 6 años, y mantenemos una estructura que si no tuviéramos ese pastoreo tendríamos lo que tenemos aquí al fondo. Zonas mucho más tupidas de Ulex. Incluso aquí están en flor, aquí no las tenemos en flor. El pastoreo las aguanta tal como están. Y tenemos una estructura en piel de tigre, que a veces se llama, donde tenemos matorrales, pero también tenemos bandas de herbáceo. Estas bandas de herbáceo están aprovechando esa fertilidad que nos da el Ulex y están creciendo mejor que si solo tuviéramos herbáceo. Si lo desbrozáramos todo continuamente, solo tendríamos herbáceo y tendríamos más pobreza de lo que tenemos con este ecosistema. Y también es una estructura resistente a los incendios forestales. No hay continuidad de material inflamable. Este herbáceo es de muy baja altura, con lo que frena los incendios forestales a esta escala de metros, con lo que también es muy resistente. Lo que pongo aquí es que en este tipo de suelos pobres, este tipo de vegetación, seguramente es la más interesante en la provisión sostenible de servicios ecosistémicos. Uno de ellos es, por ejemplo, esa resiliencia frente a los incendios forestales. Esta foto la sacamos el 12 de septiembre en una visita de campo de una reunión científica que organizamos aquí en Cantabria de la Sociedad Española de Pastos, donde les enseñamos todo esto. Aquí está nuestro rebaño de ovejas y cabras y aquí estábamos viendo pues, el redileo que se hace en esos animales en este recinto. Y esa misma tarde, este era un día de sur, de los que hemos tenido en septiembre, muy cálido y con viento fuerte, esa misma tarde quemaron muy cerca de donde estábamos enseñando por la mañana eso. Fuimos rápidamente unos de nosotros del equipo, pues por lo menos a ver qué estaba ocurriendo y a sacar los animales de allí. Esta es una parcela que tenemos cerrada y nos sirve de tampón cuando no hacemos pastoreo dirigido con pastores. El fuego se originó a unos 150 metros en esta zona muy boscosa, bueno, con árboles, pero con un matorral muy tupido, y el fuego se desarrolló, bajó por aquí, pero no pasó a donde teníamos nuestros animales por esa disposición diferente y porque sirvió de barrera. Esto es un ejemplo pues, clarísimo de que este pastoreo pues, puede hacer una función de parar incendios que de otra manera pues, sería un problema, ¿no? Y este es el tipo de pastoreo que crea ese tipo de estructura de landa en forma de piel de tigre, ¿no? Y aquí veis animales que están realmente ramoneando los Ulex y ovejas que están también comiendo el pasto herbáceo que está entre medias y manteniendo esa estructura. Esto se hace con pastoreo dirigido, no se hace con pastoreo libre, normalmente. Tenemos en otros sitios de Cantabria, como aquí también en Campo de Suso, la parte más oceánica, más al norte de Campo de Suso, los puertos de Fuentes Palombera, zonas que seguramente por desbroces muy frecuentes, porque en este municipio sí que tienen una campaña de desbroces que hacen ellos mismos sin tener en cuenta ni siquiera las ayudas de la administración regional, tienen capacidad para hacerlo y cuidan mucho sus pastos, pero aquí intentaron quitar todo, en lo posible, todo el matorral
y al final lo que tienes es un tipo de pasto de esta especie de Agrostis curtisi mayoritaria que desde nuestro punto de vista es más frágil. Y en años como este, 2022, que hemos tenido una seca como nunca, pues esto seguramente estaba totalmente amarillo en comparación con otras zonas como las que he mostrado en las diapositivas anteriores, que se tamponan más porque el Lulex permite movilizar más nutrientes y más agua. En cualquier caso, si consideramos que los animales tienen que tener una alimentación adecuada, con el pasto de la landa cantábrica solamente lo tienen difícil, con lo que es importante complementar este tipo de pasto con otros de mejor valor forrajero. Aquí son muestreos que hemos hecho de distintos tipos de pasto en esta zona de los corrales de Huelna, en nuestra zona de trabajo, y hemos analizado el valor nutritivo de distintos tipos de pasto. Desde el pasto de buena calidad, lo que es un prado, lo que conocéis todos como prado, que sería este rojo, hasta distintos componentes de la landa cantábrica, como es esa planta, las plantas herbáceas, Agrostis curtisi y Pseudorhanateron, que es otra de las herbáceas mayoritarias, también el Lulex, el escajo y también los brezos, que estos son los matorrales abundantes. Lo que hemos visto es que el pasto mejorado es mucho mejor, desde luego, tampoco ya lo sabíamos de antemano, pero tanto en proteína como en fósforo, como en potasio, como en otros valores nutritivos. Pero la landa cantábrica, los distintos componentes que tiene, también es interesante. También aporta fibras, también aporta ciertos minerales e incluso de forma interesante también en los brezos pueden aportar hasta compuestos secundarios como pueden ser los taninos que sirven incluso de medicina para los animales. Les mantiene en mejor estado respecto a parásitos internos y también les permite digerir mejor buenos forrajes, como pueden ser los del pasto. O sea, unas plantas se complementan con otras, es importante. Y también hay que ver que en ciertas épocas del año, plantas como el escajo, el Lulex, pueden tener valores muy interesantes. En primavera el Lulex tiene valores de hasta un 20% de proteína bruta. Y además esos brotes que tiene son más blandos, son más fáciles de comer. Con lo que habría que pensar que habría que promover un pastoreo de Lulex, especialmente en primavera, que también es cuando crece más. O sea que también hay que pensar en cómo dirigir el pastoreo según la época del año, para que los animales estén bien y también para poder hacer daño a especies que quieres que no acaben dominando en el terreno. Otras opciones que siempre se han barajado y que cuando la economía era buena se estaban haciendo en muchos sitios era hacer mejora integral de zonas que de partida eran landa cantábrica, como puede ser esta zona que señalo con el cursor. Esto se hizo en los Collados de la Son, en el Parque Natural de los Collados de la Son, en Soba, y se transformó superficie de landa en superficie de pasto mejorado. Para ello, esto es técnicamente posible, pero hay que hacer una actuación intensa, tanto en desbroce, en calado, abonado, resiembra, y después hay que hacer un pastoreo de acuerdo a las buenas forrajeras que tienes aquí. No puedes simplemente soltar los animales y que pazcan todo lo que puedan, no, tienes que regular ese pastoreo. Ahora, todas estas actuaciones, la hectárea saldría por unos 1.500 euros. Lo que hace que solo sea justificable en situaciones muy concretas, no para nada en hacerlo alegremente porque no hay dinero para ello. El mantenimiento con ese pastoreo del que hablaba al final, en pastos comunales donde tenemos varios ganaderos y cada uno con su tipo de animal diferente y con sus objetivos y demás, también puede ser muy complejo. Y esto es motivo normal de fracaso en muchas de estas mejoras que se hacen en monte. Por otro lado, tenemos zonas que siempre han estado ahí porque los suelos han sido mejores que en el resto, porque son pequeñas vaguaditas, zonas concretas que se transformaron hace siglos en pastos de mejor calidad,
Muchos de ellos se están perdiendo, se están matorralizando, se están llenando de lechos o de zarzas, y que realmente las transformaciones son mucho más fáciles en pastos de buena calidad y que complementarían muy bien la dieta de la landa, de los animales en la landa cantábrica. También sirven de cortafuegos ya establecidos, y tenerlos en el paisaje haría que los fuegos siempre los incendios fueran menos extensos y normalmente menos catastróficos. Desgraciadamente se está encontrando en muchas zonas de Cantabria donde está desapareciendo la ganadería extensiva, las zonas más alejadas, en este caso es el pueblo de Valdeprado, en Pesaguero, que prados de diente del monte de muy buena calidad se están echando a perder. Esto es lo que es más alarmante, pero también es considerar que esto es muy fácil de revertir y muy fácil de volver a tener un pasto de buena calidad a un costo reducido. Entonces, si se quiere mejorar, habría que empezar por estas zonas. Si nos vamos a las bases técnicas, voy a ir muy rápido porque siempre me enrollo más de la cuenta y la cosa, todavía hay bastantes cosas. Entonces, aquí voy a pasar por las bases técnicas de este pastoreo, considerando por un lado el ganado y considerando por otro lado el pasto. Igual alguna de los puntos siguientes hasta me los salto para ir a los puntos últimos, y aunque sepáis que nada, esto es una especialidad y esto es el trabajo de especialistas, con lo que hay muchísimo que contar. Entonces, también hablando con Alfonso al principio, yo creo que también en una salida al campo estas cosas también se ven de una forma mucho más intuitiva, y yo sugiero a los organizadores de estas jornadas que también en siguientes pues podamos organizar alguna en campo y os enseñemos en campo estas cosas, que seguro que también se os quedan mucho mejor. Bueno, las bases técnicas respecto al ganado, hay que considerar que solo se produce un pastoreo sostenible si los animales pueden cubrir sus necesidades nutritivas. Si estamos en condiciones que los animales están subnutridos, el pastoreo nunca va a ser adecuado. Producción ganadera y sostenibilidad de pastoreo y biodiversidad y resiliencia frente a los incendios forestales siempre están unidas en positivo. No son alternativas excluyentes, todas van de la mano. Entonces, para que un ganado en pastorea consuma pastos de bajo valor nutritivo, que son los más inflamables, por otro lado, también tiene que tener a su disposición pastos de mayor valor nutritivo, y entre todos podrán así cubrir sus necesidades. Y por otro lado, cada especie de herbívoro tiene unas necesidades concretas y también unas capacidades de selección de plantas concretas, que algunas se diferencian muchos de otros. Hay un gradiente en selección de la dieta, desde unas yeguas que pueden comer mucho de todo y son muy poco selectivas, hasta una cabra o hasta una jirafa, estas las podemos ver en Cabarce, ¿no?, que son muy selectivas comiendo brotes específicos de matorral. Y las plantas tampoco son las mismas a lo largo del año. Esto es lo que comenté antes: brotes de hules en primavera, poco espinosos, muy concentrados en proteína, o brotes en otoño, muy duros y espinosos y con mucha menor cantidad de proteína. Entonces, en ese sentido, unos herbívoros podrán comer esto en esta época, pero no en esta época. Además de las especies, hay que considerar que hay razas, y tenemos en Cantabria una serie de razas autóctonas que se caracterizan porque no se han mejorado para la producción y mantienen las características de rusticidad de utilizar unos medios pobres, como son estas zonas de montaña, de una forma eficiente. Son más rústicas porque son más pequeñas, porque son más ágiles, porque tienen mayor capacidad de moverse en pendientes elevadas, y todo eso contribuye a que aprovechan mejor estas plantas, que son el objeto de esta prevención de estos incendios también. Animales como la monchina, la vaca monchina, que se pasa habitualmente todo el año en el monte. Esta seguramente sería la más rústica que tengamos en Cantabria y de las top a nivel de España y de Europa. Es un animal que queda
muy pocos ejemplares, pero que su capacidad, su rusticidad de manejarse en monte requeriría de mucho más estudio y de mucho más promoción de la que tiene actualmente. Lo mismo, monchinos también hay en yeguas y también tienen un estilo de vida muy parecido al vacuno y son animales muy pequeñitos, tipo ponis, y muy adaptados a estos medios difíciles. La cabra, por excelencia, del tronco pirenaico, que está en todo el norte de España y que aprovecha zonas que no pueden aprovechar ningún otro tipo de animal y que tienen que también son causantes de muchos problemas, pero con un manejo de pastoreo adecuado son muy valiosos. Oveja, en este caso, de una raza que todavía oficialmente no existe en el catálogo de razas, de los picos de Europa, Blanca de la Peña, pero muy diferenciada para aprovechar estos pastos de alta montaña de los picos de Europa y de una forma muy eficiente y productiva también. Y el tótem que tenemos siempre en Cantabria, de la vaca tudanca, en esta foto haciendo una labor de jardinera claramente, podando un acebo y dejando seguramente que esta punta acabe convirtiéndose en un acebo árbol y que clarificando todo el terreno para evitar incendios. Un caso de esta tudanca, trabajos que hicimos en Sejos hace bastante tiempo, ya siguiendo animales en pastoreo desde el inicio del pastoreo, el 22 de junio, día 0, hasta 190 días después, cuánto de matorral utilizaban en su dieta esos animales. Seguíamos vacas tudancas, el gris, vacas de otras razas, el azul, y yeguas. Las tudancas se diferenciaban muy bien de las otras vacas, posiblemente porque estas eran de mucho más peso y no les salía rentable subir más arriba a comer matorral, mientras que las tudancas cada día que pasaba comían más matorral, hasta llegar hasta que el 50% de su dieta era de matorral, de su tiempo de pastoreo. Las yeguas en este ecosistema de Sejos tampoco pasaban de un 10% y estas vacas foráneas no pasaban de un 20%. Aquí se ve la diferencia de este tipo de ganado autóctono. También un pastoreo mixto es interesante porque estábamos hablando de que distintos animales tienen distintos tipos de dietas. Si complementamos unos con otros podemos llegar a tener unas dietas complementarias y comer un poco de todo lo que tenemos. El caprino con el ovino, por ejemplo, caprino con ovino, solo se solapan en esto, en su dieta. Todo esto es dieta diferente, plantas diferentes que comen, con lo que son muy complementarias y un pastoreo mixto de estos dos tipos de animales es muy interesante. Respecto al pasto, el pasto en monte es otra complejidad muy grande. Tenemos muchos tipos de pasto distribuidos de una forma de acuerdo a la topografía, los suelos, pero también las pautas de pastoreo y el tipo de animales que haya. Todos estos factores crean este mapa de gran cantidad de pastos distintos y cada tipo de pasto, es lo que quiero remarcar aquí, se caracteriza porque aguanta una cantidad de pastoreo diferente. Una cantidad de pastoreo es una utilización forrajera, que es sobre la cantidad de hoja que crea ese tipo de pasto, cuánto puede comer el ganado. Eso es el rango de utilización forrajera considerada sostenible. Un tipo de planta, por ejemplo, un pasto de buena calidad, como puede ser este, tiene un rango de utilización forrajera alto, aguanta mucho pastoreo. De lo que crece, podría ser comido un 60 o un 70% sin perjudicar al pasto, se mantendría perfectamente. Incluso a veces lo necesitaría porque si no podría convertirse en otra cosa. En cambio, un tipo de pasto de matorral, si se comiera por encima de un 30 o un 40% de lo que crece al año, empezaría a sufrir, con lo que está menos adaptado al pastoreo. Esta es una forma de cuantificar cuánto tenemos que comer algo para mantenerlo en buenas condiciones o si queremos reducirlo, por encima de cuánto deberíamos hacer pastoreo para reducirlo. ¿Vale? Entonces, esto es importante para esa gestión del pastoreo también.
Si hacemos infrapastoreo, acabamos con unas plantas muy pocas adaptadas al pastoreo, pero si aquí no hay nada de pastoreo porque son zonas pendientes y estamos utilizando unos animales, unas vacas y unas yeguas, como ocurre en Campo de Suso, que son muy grandes, muy pesadas, muy mejoradas, muy productivas, pero muy poco capaces de subir y bajar por montes tan empinados. Entonces, esto acaba dominándose por especies muy poco adaptadas al pastoreo, pero felices si no hay pastoreo. En cambio, estos animales se concentran en las zonas más llanas y aquí pueden ocurrir fenómenos de sobrepastoreo porque estos animales ya no suben aquí, se quedan aquí, ¿vale? Y que es un pasto adaptado al pastoreo, pero si se sobrepasa a ese 60-70% de utilización forrajera, también acaba sufriendo. Esto es lo que está ocurriendo en muchas zonas de Cantabria. Igual la carga ganadera media, el número de animales que hay por hectárea en todo el monte, está equilibrado, pero aquí sería 0 y aquí sería muy elevado. Con lo que ese valor de carga ganadera media tampoco te está diciendo lo que está ocurriendo en ese monte. Resumiendo, tenemos que mantener unos animales en buenas condiciones y tenemos que mantener una vegetación a unos niveles de utilización forrajera según lo que nos interese mantener unos tipos de pasto o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un pastoreado adecuado. Eso es muy fácil decirlo. Y complementado con otro tipo de actuaciones, pues desbroces, quemas fresquitas o otro tipo de actuaciones bien programadas. Es muy fácil decir el pastoreo adecuado, pero hay una complejidad, como hemos visto en el sistema pastoral, hay muchos tipos de pasto, distribuidos de forma heterogénea y puede haber muchos tipos de animales en pastoreo. Eso, con conceptos simples como el que acabo de decir de carga ganadera, son difíciles de gestionar. Hay que profundizar un poco más. Para ello, y esto no simplemente voy a resumir lo que es y no voy a tratar sobre ello, ya pues, si estáis interesados nos podéis preguntar al respecto. Desde el CIFA creamos un modelo de simulación donde tomamos en consideración todos estos aspectos anteriores que he dicho antes. Tomamos en consideración, bueno, esto no es interesante, esto tampoco, estos aspectos, qué tipos de pasto tenemos en el territorio, cómo influye el clima, temperaturas y precipitaciones en el crecimiento de esos pastos, qué tipo de animales tenemos en ese monte, qué selección, qué capacidad de selección tiene cada tipo de animal que tenemos en ese monte respecto a esos tipos de pasto que tenemos, y todo con una máquina que simulaba cómo funcionaba todo eso día a día. Eso nos generaba unas estimaciones de estos aspectos, el valor forrajero que tenemos en ese monte, cuántos kilos tenemos de pasto que realmente se come, si los animales ganan o pierden peso y si los pastos están sobreutilizándose o no sobreutilizándose. Eso sirve para hacer un diagnóstico de lo que ocurre en un monte concreto, pero también sirve para hacer escenarios de lo que ocurriría si yo cambio cualquier aspecto de ese monte. Desde cambiar el clima, poder simular un año como este año, de sequía, no tiene nada que ver con un año normal, o simular si mejoro un porcentaje del pasto, o simular si cambio unos tipos de ganado por otros para ver si el sistema funcionaría mejor o peor. Esa herramienta pues, ha funcionado y se está utilizando para planes de ordenación de montes y no voy a seguir en ello porque esto es un ejercicio de una simulación con hasta 80 escenarios diferentes donde se ejecutaba el modelo para esos 80 escenarios y después se elegía para este tipo de vegetación cuál sería la mejor carga ganadera y el mejor tipo de ganado y la mejor cantidad de pasto mejorado. Lo dejo ahí porque no tenemos más tiempo para ello. Con ese modelo puerto, con todos esos conocimientos, también nos metimos a colaborar dentro del PEPLIF en una de las acciones que tiene ese PEPLIF, que es esta acción 362 que se llama Implementación Proyectos Piloto de Buena Gestión Pastoral en áreas de media montaña fuertemente matorralizadas y con incidencia alta
incendios forestales. Esta es una de las 60 y pico, no sé cuántas, muchas acciones del PEPLIF, y esta realmente estuvimos nosotros a cargo de ellos desde el CIFA. Esta acción se trataba de estudiar todos estos aspectos de qué tipo de ganado en el monte, qué tipo de pastos y qué tipo de ganaderos, que esta foto muestra una de las reuniones que teníamos con los ganaderos, para poder realizar las mejores actuaciones que se pudieran hacer en ese monte, que tuvieran en consideración el pastoreo que se estaba haciendo, las necesidades de los ganaderos y también las buenas condiciones del ecosistema que teníamos ahí. En este proyecto era muy importante la participación, algo que desgraciadamente la Administración no es capaz de realizar por los escasos medios que tiene, pero que da unos resultados muy buenos cuando empiezas a conocer a los ganaderos, ellos te conocen a ti y se puede trabajar en conjunto de forma mucho más eficiente. Es también muy trabajoso llegar a tener esa confianza y llegar a tener ese conocimiento, pero es muy necesario. Trabajamos sobre planes de desbroces y quemas prescritas de una forma más detallada y más técnica que lo que se suelen hacer en los proyectos de ordenación normales, y delimitar en el terreno qué zonas se pueden desbrozar, qué zonas se pueden hacer quemas prescritas o qué zonas realmente no se debería hacer ninguna actuación, bueno, pues con distintos condicionantes y distintas necesidades. También un plan a los 10 años que suele durar un proyecto de ordenación de cómo se podría organizar esas quemas prescritas o esos desbroces en el espacio y en el tiempo, con propuestas de qué hacer cada año en cada zona. Y con todo ello, pues, ponerlo en contexto con lo que realmente ahora se está haciendo. También eso es importante. Lo que puede llegar a hacer la Administración ahora o cuál ha sido la política de la Administración también hasta ahora. Los esfuerzos que se hacen son normalmente en hacer actuaciones puntuales de desmatorralización, normalmente mediante desbroces, ahora cada vez más con quemas prescritas y de mejoras de pastos. Pero los presupuestos que se tienen y la capacidad de actuación es muy limitada. Por poneros un ejemplo, en 2018 se subvencionaron en la principal línea de ayudas, que es la de inversiones colectivas, para estos 750 hectáreas desbrozadas. Supone un 1,5% de la superficie de pasto no admisible, la que podría ser pasto, pero ahora mismo no se considera para las ayudas de la PAC. Considerando también que estas hectáreas, si no se hacen actuaciones adicionales, suelen durar en buenas condiciones 4 o 5 años, pues el tema no es muy halagüeño. Y de ahí viene la gran cantidad, es una parte de la explicación, de la gran cantidad de superficie, una media de 8.000 hectáreas de matorral que se incendia anualmente. Una media de 8.000 hectáreas al año. Si se considerara el efecto del pastoreo y lográramos que se diera el pastoreo de una forma más activa en las zonas desbrozadas o en las zonas después de quemas prescritas, seguramente podríamos pasar de 4 o 5 años a mucho más. Con lo que esta capacidad que tenemos de desbrozar, pues ya sería bastante más eficiente. Eso se trata de planificarlo pues, con estos proyectos de reordenación que se hacen en el monte, que se han potenciado mucho con el PEPLIF, y la Administración actualmente no explicita cómo mejorar la gestión del pastoreo. Esto ya he dicho en otro contexto que es muy complejo y problemático. Hay muchos ganaderos, no siempre unidos, no siempre con los mismos objetivos, y esto es un pastoreo comunal. Idealmente es lo que se debería hacer, un pastoreo comunal, todos juntos. Eso sería bastante complejo, pero no imposible. Y también otro tema que sí que quiero poner en relevancia es que hay muy pocos técnicos especializados en estos temas de pastoreo y también muy pocos técnicos especializados en los temas participativos, de consensuar muchas de las acciones y hacer que los ganaderos se sientan partícipes en la toma de decisiones. Esto es muy importante para que después las medidas que se hagan, los ganaderos sientan que son suyas y participen de forma activa en que esas actuaciones sirvan y se mantengan en el tiempo.
concluyo con sin un buen pastoreo el resto de actuaciones pierde buena parte de su utilidad. Estas actuaciones de desbroces o quemas o mejoras. Termino, me gustaría, no sé cómo está la cosa en cuestión de no sé si me he salido ahora mismo de la presentación y si hay preguntas o no hay preguntas o porque queda un cuarto de hora para terminar mi intervención, creo. Y si hubiera alguna pregunta, igual si podéis poner en chat y así voy más rápido en esto. Y si no hay preguntas, pues apuro hasta las 11:30. Eso lo que vosotros juzguéis. De momento no hay preguntas en el chat, así que continúa Pues si nada. quieres. Vale, esto es da un poco de pena esto, y esto es posiblemente el resultado de esta metodología online, ¿no? Que la gente está más oculta ahí y igual es más tímida, y eso sí que da un poco de pena porque aquí seguramente hay muchas dudas por partes o preguntas, pero bueno, esto es lo que tenemos. Vale, sigo compartiendo. La investigación del CIFA. En 2018 empezamos una línea de trabajo con un proyecto nacional coordinado con Asturias, con otro centro de Asturias y 2 centros de Galicia, donde trabajamos en estrategias para frenar la matorralización y fomentar la producción animal en pastoreo. Trabajamos desde entonces con ganado propio. Hasta entonces siempre hemos trabajado pues viendo lo que hacen ganaderos, con sus animales en pastoreo en monte. Aquí decidimos trabajar con ganado propio porque nuestra consejería afortunadamente tiene recursos propios, tiene fincas ganaderas y tiene animales de los representativos de nuestra montaña, en este caso Tudancas, y con este proyecto también introdujimos en el input de animales del Gobierno de Cantabria ovejas y cabras. Nosotros consideramos que este es un tipo de ganado en franco declive, casi en extinción en la montaña de Cantabria. Seguimos encontrando ovejas en prados, pero en montaña es muy difícil encontrar y cabras cada vez menos. Y el efecto que tienen estos animales en el monte y la capacidad que tienen estos animales de poder producir en monte casi de una forma cerrada, sin muchos alimentos de fuera, pensamos que necesitaba mucho más énfasis por nuestra parte de investigar y de promover también, de que nuestros resultados de investigación sirvieran para que esos sistemas productivos con ganado menor se promovieran desde la administración, normalmente a través de lo que es fuerte en la administración, que es la de gestionar ayudas para promover actuaciones. Las hipótesis de este trabajo son las mismas de las que he hablado. El pastoreo mejora y promueve la producción animal, frenando la materialización si tenemos suficiente comida adecuada, si el ganado es rústico para comerla y si complementamos distintas especies con poco solapamiento de dietas, como es el pastoreo mixto. Y que hay ciertas prácticas, como pueden ser quemas fresquitas o redileo ahora os lo enseñaré, que son buenas alternativas al desbroce para revertir la matorralización y el redileo incluso para mejorar el pasto y producir pastos de mejor calidad. Hicimos ensayos cerrando zonas de monte grandes con zonas de finca, que son parte de la finca de la Gerrizuela, la que está en el municipio de Los Corrales de Huelna, de tal manera que teníamos pasto de landa y pasto mejorado a disponibilidad de lotes de vacas y a disponibilidad, en este caso, de un lote de ovejas y cabras. En pequeñito, aquí veis unas ovejas y aquí veis unas cabras. Tienen facilidad para entrar a lo mejorado o a la zona de landa cantábrica a su elección. En este proyecto hacíamos así, cerrar grandes zonas. Vale, no estoy con el PowerPoint tal, pero yo creo que lo veis bien, ¿no? No se sigue viendo. Vale, las prácticas de redileo. Redileo es que los animales duerman concentrados en sitios del monte y durante esas 10-12 horas de dormir estén fertilizando y pisoteando esta vegetación de monte. Estén aportando muchos nutrientes y además estén perjudicando al matorral con su pisoteo durante esta época
durante casi la mitad del día. Esto hace que, tanto con cabras, con ovejas, como con tudancas, estas zonas las medíamos después habitualmente cómo iba evolucionando tanto en el suelo, la fertilidad del suelo, como la dinámica de la vegetación después. Esto es un redileo de las tudancas y esto es cómo quedaba esa zona después de ese redileo. Las quemas fresquitas, enseñé antes unas fotos, hacer dos tipos de quema, una de alta intensidad y una de mediana intensidad, con gente muy especializada en hacer esas quemas, el EPRIF y las brigadas y las cuadrillas de montes, apoyándonos en todo eso. Los resultados generales del pastoreo, el tudanco aprovechó principalmente el pasto mejorado y residualmente el monte, pero también era un tudanco que no estaba muy acostumbrado a utilizar el monte. La cultura de cómo se hace el pastoreo es tan importante como la especie o la raza de ganado que utilicemos. Si esos animales desde pequeños están acostumbrados solo a utilizar pasto de finca, prados, el monte es un extraño para ellos, entonces lo utilizan de peor manera. El pastoreo mixto de ovino-caprino fue efectivo en el aprovechamiento del monte. Aquí veis el tiempo que dedicaron ovejas y cabras a cada una de las zonas de esta parcela mixta de monte y prado mejorado, y complementándose cabras con ovejas, utilizando de forma diferente ese espacio. Aunque lo que sí notamos también es que esa efectividad en ese uso disminuyó a lo largo del tiempo y en el tercer año de este experimento los animales se comportaron bastante peor. Voy a dejar de compartir y volver a compartir la diapositiva entera, que se ve mejor. Ventana, aquí. Vale, en ese pastoreo también seguimos las ramas de Ulex y vimos cómo evolucionaron, y lo que vimos es que sí que había un pastoreo efectivo sobre esas ramas, pero a su vez las ramas se hacían cada vez con más brotes, más pequeñitos, pero más y más pinchudos. Las plantas también se defienden a ese pastoreo, tienen esa capacidad de defenderse. Entonces eso hace que también el tercer año los animales se comportaran peor. Entonces también hay que considerar esta parte defensiva de las plantas. Es un tema todo bastante complejo, como podéis ver. En cuanto al redileo, sí que vimos que en zonas el redileo es muy efectivo. Está produciendo muy buenos resultados, pero como cuello de botella es la necesidad que tiene de mano de obra para meter los animales todos los días en esos rediles y por la mañana que salgan. Por la mañana que salgan es más fácil con dispositivos automáticos, pero una vez al día por lo menos tiene que haber alguien que meta a sus animales en el redil. Las quemas fresquitas a corto plazo son más efectivas que el desbroce, porque el desbroce tiene mucha materia muerta sobre el terreno, que tarda en descomponerse, pero a medio plazo más o menos se igualan las dos prácticas de cara a la producción de pasto y de cara a la rematorrealización también de ese pasto. Lo ideal es combinar ordenadamente quemas fresquitas, pastoreo dirigido y redileos. Bueno, estos son resultados productivos, seguimos en los animales sus pesos muy habitualmente y nuestro interés también es que se produzca, no solamente mantener una vegetación en buen estado, sino producir. Aquí hay que producir porque tener un ecosistema que nos produzca comida para alimentarnos nosotros y que esta comida esté muy cerca es un objetivo también prioritario y de mucho interés. Los logros conseguidos con esta línea, llegamos a consolidar esta línea de investigación con nuevos animales, con animales propios y ovino y caprino también. Tenemos una red ya establecida con estos otros equipos de Asturias y de Galicia. Se recopilaron datos de suelo, planta, animal, carne, que están generando publicaciones y están generando tesis doctorales. Y también se están validando el uso de nuevas tecnologías como collares con GPS o sensores de teledetección para transferir al sector también. Pero también detectamos debilidades.
Cerrar el monte, vallar el monte, no es transferible. Es muy caro, su mantenimiento también es muy caro. Emplear los pastores eléctricos también en el monte, que serían necesarios también para evitar posibles ataques de depredadores, también es difícil. Supone barreras para la fauna, supone barreras para otros usos del territorio. Desde nuestro punto de vista, no es una opción viable cerrar el monte, y es uno de los mayores cuellos de botella que consideramos a este sistema. Por otro lado, los animales en pastoreo libre, en esas zonas cerradas, pero sin ninguna guía, tienden a hacerse vagos. Ingieren menos o seleccionan más, con lo que se producen menos servicios ecosistémicos de los que debieran, y muchas veces es porque les faltan ciertos alimentos que están fuera de esos cierres, y que si simplemente les guiaras para ir a esos alimentos y volverían a utilizar ese tipo de vegetación del cierre de forma muy eficiente. Si hiciéramos un pastoreo libre, sin más, sin cierres, habría riesgos elevados. Y eso es una de las razones por la que hay tan poco ganado menor en el monte, en libre, porque ya hay muchos depredadores y es un tema delicado y es un tema que implica mucho cuidado, y en cuanto tienes un ataque ya empiezas a desesperarte. Es un tema a tener en cuenta. Pero sí hay opciones para ello, y de ahí viene nuestra propuesta de investigación a partir de 2021, que busca reforzar los logros que conseguimos en 2018 al 20, pero proponiendo un nuevo sistema pastoral que suprima o minimice estas debilidades, y que se inspira en trabajos de los franceses, de nuestros vecinos. Otra vez, que volvemos a tirar de los vecinos, que tienen mucha más experiencia, más años trabajando en ecosistemas parecidos, y donde se promovió la figura del pastor, que es la clave de lo que queremos promover ahora, un oficio que ya no existe en Cantabria, pero que el pastoreo guiado con una persona que realice rutas de pastoreo con el ganado de una forma ordenada y con criterio, evita todas las debilidades de las que estábamos hablando. No necesitamos cierres, los animales comen una dieta variada, están protegidos frente a ataques de depredadores, tienen muchas ventajas. Esto es una foto de un típico pastor joven, normalmente formado, vienen de ciudades, no son gente rural, son neorurales, pero muy bien formados en escuelas de pastores, y con unos criterios técnicos y un amor por su oficio que hacen y unas buenas condiciones como las que vienen aquí escritas. Están ganando un prestigio social y unos sueldos muy por encima del resto de países en Europa. Entonces, eso es lo importante. Y están haciendo una labor cuantificable en cuestión de servicios ecosistémicos, en nuestro caso, prevención de incendios forestales, en unos ecosistemas muy parecidos a los que tenemos aquí en Cantabria, como puede ser esta foto de los Cevenes en el sureste de Francia. La línea de investigación comprende todas estas acciones que se sintetizan en el título, y no voy a explicar tal, las vais a tener aquí en la presentación. Integración en monte abierto, no queremos vallas y queremos integrar, también participar las entidades locales y los vecinos en estos rebaños. Un pastoreo mixto de ovino-caprino, porque lo mixto es más eficiente, menos rechazos, menos suplementación, producción cerrada de carne en el propio monte, guiado, el pastor esencial, regula el orden y los tiempos de pastoreo, cambia la ruta según el clima, la época, los riesgos que pueda haber, y vigila el estado del monte y sus infraestructuras para el resto de ganaderos y para todos. Y maximiza la provisión de servicios ecosistémicos, que todos son estos apuntes en rojo que tiene esto. Esta línea de investigación ya llevamos año y medio con ella, y está estructurada en sectores en toda esta zona de pastoreo,
Esta foto corresponde a este sector, por ejemplo, y se está haciendo rutas guiadas que estos pastores las están registrando día a día, dónde están, qué hacen, y podemos tener una evaluación de cuánto están comiendo y dónde están comiendo los animales día a día, que es un poco lo que se explica aquí. Y con una diversidad de tipos de pasto diferentes, que es lo que muestro también en esta fotografía, no solo lo que queremos reducir, que es el matorral de hule, sino también comer otras cosas que complementan a esto. Hay que dar comidas de buena calidad para que también coman esto. Y el pastoreo guiado es insustituible para eso, cuando los recursos están muy dispersos. Incluso en esta época del año están comiendo bellotas en el bosque, que son los únicos animales que las comen. Ya no hay vacas ni yeguas que estén aprovechando estos bosques. Y estamos haciendo ensayos mucho más detallados de investigación de lo que está comiendo un animal, filmándolo, registrándolo en bases de datos y cuantificando cuánto comen los animales de cada cosa. Se está también empezando a hacer un planeamiento de quemas prescritas en mosaico en los sectores de pastoreo para que sirva para comprobar si después un pastoreo guiado posterior ayuda de una forma cuantitativa bien medida a frenar esta matorralización. Y para esto vamos a empezar a utilizar tecnologías muy innovadoras, como es la tecnología LIDAR, que nos da mapas 3D, pero asociada a vuelos de dron. Entonces, son cosas que son muy útiles porque este trabajo en campo sería casi inviable de hacer. Bueno, pues con esto aquí tenéis el equipo de trabajo, todos los que estamos ahora mismo, hay más gente que ha trabajado en etapas anteriores y sobre todo tenemos aquí a unos pastores y a unas ovejas y cabras que son también parte del equipo de trabajo y a unos perros que también hacen esa labor de pastoreo y de guardia, que algunos de tanto hablar pues se han quedado dormidos aquí de esta charla. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Juan. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar. Vamos a ver si en el chat hay algo. No parece. No parece, Juan, que haya ninguna pregunta. Así que nada, pues muchas gracias por tu intervención. Y, vale, pues gracias a vosotros. Y proseguimos, que está por aquí ya Ramón Octavio. Ya le veo por ahí en la cámara. Pero le preguntan si va a haber alguna escuela de pastores. Vale, pregunta Juan Pellón. Perdona, Juan, si se va a crear alguna escuela de pastores. Sí, hay un proyecto que con los que colaboramos en todo lo que podemos, que es en uno de los grupos de acción local, los que llevan los programas líder de desarrollo rural. El de Saja Nansa sí que tiene ya un proyecto, lo que es la memoria del proyecto, ya redactada de una escuela de pastores. Y ellos están muy ilusionados por lanzarla, una escuela de pastores que estará también incardinada con la... Vamos, ese es el proyecto, que esté incardinada también con la Escuela de Eras de Formación Profesional, porque sí que se quiere asegurar que sea viable a largo plazo, que no sea un proyecto de 1 año, 2 años y luego desaparezca. Estos son proyectos serios y que requieren de bastante infraestructura. En las jornadas de las que he hablado, del 12 a 14 de septiembre que tuvimos de la Sociedad Española de Pastos, una de las sesiones que tuvimos, una tarde entera, fue hablando de este tema, de las escuelas de pastores. Trajimos ejemplos de otras escuelas de pastores y estuvieron la gente del Saja Nansa hablando de cómo estaba el proyecto, y sí que hay ese proyecto y nosotros estamos también muy ilusionados con que eso exista, porque ahora el problema es que no tenemos gente que sepa del oficio. Hay muchos ganaderos, pero pastores no existen. Nosotros, para conseguir estos 2 pastores que trabajan muy bien, nos las vimos y nos las deseamos, y tenemos miedo de que cualquier cosa que les pase a alguno de ellos no tendríamos problemas en tener una buena solución al respecto. Entonces sí que pensamos que es un oficio viable, pero también tiene que apoyarse por parte de la Administración si logramos cuantificar todos los efectos
fuera de lo que es producción tienen sobre el territorio. Si los cuantificamos, ese oficio de pastor, una buena proporción de su salario se pagaría por generar esos servicios ecosistémicos.